Primero hablaremos en este video de la auscultación. La auscultación es un proceso médico en el que se busca explorar los sonidos que produce el cuerpo en su interior, ya sea en cavidades o en diferentes órganos. Existen tres tipos de auscultación y estas son la inmediata, la mediante trompa o la mediata o mediante estetoscopio. La inmediata consiste en aplicar directamente la oreja del médico sobre la pared del cuerpo del paciente en la zona que se quiere estudiar, y prácticamente esta técnica está abandonada en la actualidad. La segunda, mediante trompa, consiste en emplear un tubo rígido que tiene forma de trompeta y la parte más ancha iría sobre el cuerpo del paciente y la más estrecha directamente al oído del médico. Y la tercera es la auscultación mediante estetoscopio, que es la que todos conocemos y es la más universal, que consiste en usar un estetoscopio colocando la membrana del estetoscopio sobre la parte del cuerpo del paciente que se va a estudiar, y los auriculares van directamente a los oídos del médico, y el estetoscopio en este caso es un instrumento que mejora la acústica de los sonidos que se escuchan. El primer tipo de auscultación es la auscultación pulmonar, en la que se tiene que colocar al paciente en posición sentado o parado, y esta básicamente se usa para evaluar el flujo de aire por el árbol bronquial, y lo que se busca son escuchar dos ruidos básicamente, que son los ruidos generados por la respiración o los ruidos adventicios, que son ruidos añadidos. El paciente debe respirar profundamente cuando el médico se lo indique, y el estetoscopio se coloca en la pared anterior o posterior del tórax, pero lo más recomendable es colocarlo en la parte posterior. Los ruidos fisiológicos en este tipo de auscultación son el bronquial, que es el paso del aire a través de la tráquea y es un sonido muy profundo. El bronco vesicular, que se escucha cuando se ausculta sobre vías aéreas grandes y es un sonido de intensidad mediana y duración corta. Y por último, el murmullo vesicular, que se puede auscultar cuando se coloca el estetoscopio en otra parte del tórax, por ejemplo muy inferior o muy superior, y es un sonido muy suave que está presente durante la inspiración. Auscultación cardíaca. En este caso se coloca al paciente en una posición sentada igualmente, y el estetoscopio va a la cara anterolateral izquierda del tórax, y de igual forma el paciente expira e inspira de acuerdo a lo indicado por el médico. Este tipo de auscultación es muy útil al momento de buscar soplos en el corazón de manera muy superficial, ya que si se escucha algún tipo de soplo o anomalía, lo más recomendable es hacer estudios más profundos y eficaces. Por último tenemos la auscultación digestiva. En esta el médico solicita al paciente que se coloque en una posición acostada completamente, y lo más recomendable es realizar este tipo de auscultación al desnudo, es decir, se pide al paciente que se levante la ropa para tener el abdomen completamente desnudo, la zona del abdomen, y lo que se hace es dividir imaginariamente en sus 4 cuadrantes o bien en sus 9 zonas, y se coloca el estetoscopio principalmente en los cuadrantes inferiores, anterolateralmente, y lo que se busca con este tipo de auscultación es escuchar el movimiento de los intestinos, que según su frecuencia o intensidad indican la normalidad o una patología en el aparato gastrointestinal. Como segunda parte del video vamos a hablar sobre la toma de pulsos arteriales. Podemos tomar el pulso arterial en diferentes zonas de nuestro cuerpo, como puede ser la arteria braquial, la axilar, la radial, la cubital, la carótida común, la temporal, la femoral, la poplitea, la dorsal del pie, la tibial posterior, que son algunas de las que vamos a tratar en este video. La arteria braquial va a descender verticalmente en la porción anteromedial del brazo, hasta la fosa cubital, en donde se va a ramificar en la arteria radial y cubital. Va a poder ser palpada en la flexión del codo, medial al tendón bicipital. Para tomar el pulso braquial se debe solicitar al paciente que flexione su codo ligeramente y se la palpa usando las yemas del dedo índice y medio,
por dentro del tendón del bíceps en el surco bicipital. También se lo puede tomar en la parte alta del brazo, entre el bíceps y el tríceps, que son músculos del antebrazo. Es una rama de la arteria braquial que pasa por delante del tendón del bíceps braquial y va descendiendo por la parte externa donde alcanza el antebrazo a nivel de la apófisis estiloides del radio. Es aquí donde rodea la articulación de la mano, pasando por el dorso, y al pasar por el primer espacio interóseo de la palma se puede palpar su pulso en la parte flexora de la muñeca. Se palpa el pulso de la arteria radial colocando las yemas de los dedos en la parte externa de la cara flexora de la muñeca. Para facilitar esta palpación, el paciente puede flexionar parcialmente la muñeca. Al realizar la revisión de estos pulsos es necesario tomarlos en ambas extremidades y compararlo. Otra de las ramas de la arteria braquial. Esta desciende verticalmente entre los músculos flexor superficial de los dedos y el flexor cubital del carpo. A pesar de que los tejidos subyacentes puedan cubrirla, se puede palpar en la cara flexora medial de la muñeca. Para poder palpar el pulso axilar, se debe elevar el brazo del paciente en rotación externa, formando un ángulo de 90 grados en relación al brazo y la pared torácica. Se la palpa justo en el hueco axilar sobre una línea que va a ir desde el punto medio de la clavícula a otro situado bajo las inserciones del pectoral mayor. La palpación de la arteria carótida común es sumamente importante, ya que nos permite obtener información sobre la función cardíaca, así como detectar la presencia de una estenosis o de una insuficiencia de la válvula aórtica. Para poder evaluar las pulsaciones en la arteria carótida común, se debe recostar al paciente y elevar su cabeza aproximadamente a 30 grados. La arteria va a poder ser palpada medial al músculo esternocleidomastoideo presente en el cuello. Se deben colocar los dedos índice y medio de la mano derecha en caso de que se palpe la arteria carótida izquierda y de la mano izquierda en caso de que se palpe la arteria carótida derecha. Se le colocan los dedos sobre la carótida y en el tercio inferior del cuello, presionando en dirección posterior. Y se debe evitar presionar aquí el seno carotidio que se encuentra al nivel del cartílago tiroides, ya que como es un barorreceptor, podemos provocar un desmayo no deseado en el paciente. Es posible palparla sobre el área de la sien en la zona temporal, delante del pabellón auricular. Su trayecto es por lo general visible, va desde la ceja hacia el cuero cabelludo, la zona de la patilla. Es una prolongación de la ilíaca externa que se extiende desde el borde inferior del ligamento inguinal hasta la unión de los tercios medio e inferior del muslo. Se palpa debajo del ligamento inguinal entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis. Para tomar el pulso de esta arteria se debe presionar en la profundidad, por debajo del ligamento inguinal, a mitad del camino entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis. Para detectar de mejor manera la arteria, se puede colocar una mano encima de la otra, sobre todo en el caso de pacientes obesos. La arteria poplitea es una continuación de la arteria femoral, ya que la arteria femoral, al pasar por el hiato aductor, se convierte en la arteria poplitea. Entonces, la arteria poplitea pasará medialmente detrás del fémur y al pasar por el anillo del sóleo se va a dividir en otras dos arterias, que son la arteria tibial posterior y anterior. De todos los pulsos, el pulso popliteo se encuentra a mayor profundidad y por lo tanto va a ser algo difuso y no va a ser posible palparlo con las técnicas comunes. Para ello, el doctor debe pedir al paciente que se coloque en posición de cúbito prono, flexionando su rodilla aproximadamente unos 90 grados y relajando su pierna al colocar su pie en el brazo o en el hombro del examinador. Posteriormente, el examinador coloca sus dos dedos, los de ambas manos, en la fosa poplitea, ejerciendo cierta presión y palpando un pulso ligeramente difuso. Es la rama terminal de la arteria poplitea que atraviesa el hiato del sóleo. Al llegar a la planta del pie se va a dividir en dos ramas terminales.
la rama plantar medial y la lateral. Puede palparse detrás del malleolo medial del tobillo. La arteria dorsal del pie va a ser una continuación de la arteria tibial anterior, que como mencionamos antes, era una continuación de la arteria poplitea, que se originaba de la arteria femoral. Esta arteria dorsal del pie va a pasar desde la articulación del tobillo a lo largo del lado tibial del dorso del pie hasta llegar al primer espacio intermetatarsiano, en donde se va a subdividir en otras dos arterias, que son las tarsianas medial y lateral. Este pulso va a poder palparse lateral al tendón extensor del dedo gordo del pie, y si no se lo encuentra allí, se debe seguir avanzando lateralmente por el dorso del pie. La palpación de este pulso va a ser importante para medir la circulación distal del miembro inferior del cuerpo. Correlaciones clínicas. La disminución de las pulsaciones puede indicar dos factores: la disminución del volumen sistólico y factores locales arteriales, como estrechamiento y oclusión ateroscleróticas. El pulso carotidio pequeño y débil puede indicar un shock cardiogénico y un pulso saltón, es decir, una insuficiencia aórtica. Los pulsos carotidios, radiales y femorales saltones se observan en la insuficiencia aórtica, mientras que los pulsos asimétricamente disminuidos aparecen en caso de oclusión arterial por aterosclerosis o embolia. Un pulso disminuido y ausente de la arteria femoral puede deberse a una obstrucción parcial o completa proximal. Un pulso femoral exagerado y ampliado indica aneurisma femoral, una dilatación patogénica de la arteria. Continuando con correlaciones clínicas, podemos señalar que un pulso popliteo exagerado y amplio va a indicar la presencia de un aneurisma en la arteria poplitea debido a una aterosclerosis que se da generalmente en hombres mayores de 50 años. De igual manera, la ausencia tanto de pulsos popliteos, femorales y pedios van a ser mucho más probable la presencia de una enfermedad aterosclerótica que esté afectando a la arteria poplitea, así como a todas las ramas de esta, como sucede en los pacientes que tienen diabetes mellitus.